Bien, señores, bienvenidos a todos. Muy buenas noches nuevamente. Tenemos 19 personas conectadas. Eso es un buen inicio para que arranquemos. No quiero hacerlos esperar más. La verdad es que estoy feliz de compartir con el público paraguayo este tema el día de hoy. Prontito ya vamos a estar por allá y vamos a estar haciendo un seminario industrial presencial que sé que les va a gustar. Y bueno, eso es una picadita o una probadita de todo lo que se viene, ¿no? Ahí en las fotos que están viendo en la pantalla son algunos de los proyectos en los que hemos estado siempre metidos en el mundo de los rodamientos, 18 años trabajando con rodamientos y la verdad es que da para hablar un montón. Siempre que voy a un entrenamiento técnico o una visita en planta y nos ponemos a hablar de rodamientos, yo les digo que puedo hablar 3 días seguidos de rodamientos, que es un tema que realmente apasiona y no pasa de moda y no va a pasar de moda nunca, ¿no? Entonces, quiero permitirme compartir con ustedes un poquito de designaciones el día de hoy. Justamente, a ver, vamos, ahí está. El webinar de hoy se llama El ADN de los Zulemanes. Le hemos puesto el nombre de Zulemanes porque sé que allá en Paraguay le llaman así. Nosotros acá le decimos rodamientos y ahorita charlamos de eso. Hoy vamos a hablar de lo que son designaciones, nomenclatura y el lenguaje técnico con el que vienen los rodamientos. Yo sé que va a haber ciertas diferencias, pero pues la idea es de que las vayamos conjetando en un solo lenguaje técnico a nivel industrial, ¿no? Ahí a la derecha les he puesto un poquito de la curiosidad de cómo le llaman en cada país. Bueno, acá en Bolivia le llamamos solo rodamientos, pero sí en Paraguay había mucho el tema de denominar de zulemanes, como también lo hacen en Argentina. De hecho, yo lo había escuchado la primera vez en Argentina, en Uruguay también. Cuando trabajé en Perú, no me voy a olvidar, le decían rodajes y al día de hoy siguen cotizándonos alguna vez los amigos peruanos como rodajes. En Panamá, Colombia, Nicaragua, países que, bueno, Colombia que está un poquito ya llegando a Centroamérica y algo de Centroamérica, le llaman balineras, interesantemente. No sé en qué país le llaman caja de bolas, pero está también por ahí por Centroamérica, ¿no? En Ecuador tiene una variacióncita, le llaman Zulimán, no tengo idea por qué. Valeros en México, ahí hay mucha bibliografía, hay muchos videos de los mexicanos, su industria, sus maquilas es bastante grande, entonces tienen un lenguaje interesante en la parte industrial, solo como curiosidad ya le llaman valeros a los rodamientos y a los ventiladores, a la parte de atrás de los motores, le llaman abanicos. Nosotros le llamamos ventiladores, ¿no? Y en algún lado medio recóndito le llaman turbinas, ¿no? Pero son ventiladores, ¿no? Pero en México le llaman eh, abanicos, ¿no? Y fíjense, en Venezuela alguien le dirá por ahí dolineras, en Chile les llaman bolas o bolilleros. También le he escuchado más que le dicen rodamientos. Tal vez en talleres un poquito más under, sí les pueden decir bolilleros. Y por alguna razón que desconozco, en Costa Rica les dicen zones. Pero pues el tema son rodamientos. El nombre técnico en inglés es bearing, eh, o roller bearing, que le llaman también para no confundirlo con los bujes, con las camisas. Y pues en español le vamos a llamar rodamientos con todas sus variaciones. Por favor, siéntanse en la libertad de preguntar lo que ustedes quieran en el chat y ya les voy a ir dando las respuestas de a poco. Y al final de la clase vamos a abrir el micrófono para los que quieran hacer preguntas puntuales en lo que ustedes quieran que tenga que ver con rodamientos. ¿Ya? Bien, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Salgueiro. Ahí está una fotito del antes y el después. Ahí estamos cambiando el rodamiento de un molino de esmalte de una fábrica de cerámica. Ahí a la izquierda es la foto del 2010 y a la derecha está la foto del 2022. 12 años nos duró ese rodamiento montado y pese a que cambié de empresa, cambié de camiseta, nos buscaron para que hagamos el montaje, pues porque confían en el trabajo y en la dedicación que le metemos a los rodamientos. Bien. Voy a sacar un poquito el pecho y me voy a volver medio fanfarrón. Ahí les lanzo mis credenciales. Soy CRL, eso es un líder certificado de confiabilidad por el AMP, la Asociación de Profesionales en Mantenimiento. Soy analista de vibraciones categoría 3. Tengo una maestría en gerencia de mantenimiento, una maestría en administración de negocios, un diplomado en mantenimiento industrial, un diplomado en confiabilidad y análisis de fallas, un diplomado en educación superior, es que también doy clases en universidad,
y un diplomado en Industria 4.0. Entonces, ya de aquí para adelante lo que me queda son renovar mis certificaciones. No sé si voy a volver a hacer una maestría o un diplomado más. Pero de base soy ingeniero mecánico, así que vengo años y años metido entre los fierros y apasionado por este mundo, ¿no? Cuando entré a la universidad estaba con la idea de que se quería ser ingeniero mecánico, pero ya al finalcito y ya en los primeros trabajos, en las primeras chambas, ya me metí inmersamente hasta al mantenimiento y específicamente esta parte del predictivo y proactivo, donde pude desarrollar mejor los rodamientos y hasta el día de hoy me he quedado ahí, no me voy a mover. Realmente hay mucho, pero mucho por hablar en el tema de rodamientos, ¿no? Ahí está un poquito para que lo conozcan el certificado del CRL. Solo como comentario entre Bolivia y Paraguay, solo hay 3 CRLs, así que nuestra idea es de que ojalá pronto haya más CRLs en Bolivia y queremos abrir el capítulo para que en Paraguay también tengamos gente certificada eh, a este nivel internacional, ¿no? Nuestra idea es siempre tratar de aportar un poco más tanto a la industria boliviana como a la industria paraguaya. Y como les digo, vengo trabajando 18 años en los rodamientos, no es de que ayer bajé una informacioncita por internet y hoy día les voy a presentar eso. Para nada, ahí les muestro un certificadito que me lo dio SKF cuando trabajaba para SKF en 2009 en Perú, en Lima, 6 de junio del 2009 y como especialista en rodamientos. Entonces, si hacemos números rápidos, estamos hablando de que son 17 años atrás, pero yo ya venía trabajando con rodamientos un poquito más, como unos 18 años en total. Y ya el otro día que me tocó actualizar el currículum para la universidad, empecé a revisar qué cosas había hecho con rodamientos y fíjense, ahí están todas las certificaciones que pude obtener en estos 18 años respecto a los rodamientos, ¿no? Cursos presenciales, también virtuales, simposios, ahí tengo un certificado por parte de Schaeffler, que son los dueños de FAC y de INA y LUC, también de NSK, el que tal vez la escuela en la que más se ha actuado ha sido en SKF porque ellos invierten bastante, bastante en el tema de formación de la gente con las que trabaja. Y pues ahí había un colegio que se llamaba el Didi College, donde una institución académica donde uno podía tomar estos cursos uno por uno de cada rodamiento. Años dorados, había mucho tiempo y pues lo supimos aprovechar de cierto modo y toda esa información tratamos de aplicarla cada día, de difundirla y como estamos haciendo ahorita, de compartirlas con ustedes, ¿no? Quería mostrarles eso porque considero que es valioso en el aspecto de que todo lo que les voy a mencionar ahorita viene de mucha, pero mucha recolección de información y de muchos años que estamos trabajando en este campo. Bien, no les he hecho presentación de la empresa porque lo íbamos a alargar más. No quiero tomarles más de 40 minutos, aunque este webinar generalmente se expande, pero pues lo aprovecharemos al 100%. Si Energía, somos una empresa que se dedica al mantenimiento industrial de clase mundial. Nuestro fuerte es transmisión de potencia y mantenimiento predictivo y todas nuestras innovaciones las desarrollamos acá en el mercado boliviano, en la industria y estamos incursionando ahora en el mercado paraguayo también con ciertos proyectos. Tenemos también una sucursalcita en Estados Unidos, pero solo es para entrenamientos, ¿no? Así que somos una empresa dedicada, como pueden ver ahí en las fotitos, al mantenimiento, especializándonos más en transmisión de potencia y en todo lo que conlleva el predictivo. Así que pues queremos compartir esto con ustedes, no solo para engreírnos más o para creernos más, sino porque consideramos que la información que le estamos pasando la hemos sudado, la hemos trabajado bastante. Bien, y como siempre les digo en los seminarios, y si ustedes participan de nuestro seminario que vamos a darlo en Paraguay, el presencial, y ya les voy a dar más detalles más adelante, siempre nos enfocamos en comentarles las cosas buenas, las cosas que hay que hacer, y también hacemos mucho hincapié en los errores que hemos tenido. Como humanos, como parte de formación, también hemos cometido errores, pero nos han servido como para que nosotros les digamos a ustedes, no hagan por acá, porque puede irnos mal, como nos fue a nosotros. O sea, no cometan los mismos errores que nosotros. De eso se trata y a eso estamos apuntando. Bien, entonces arrancamos con el módulo 1, el rodamiento como activo crítico.
todos los que están en este webinar, estoy 100% seguro que han trabajado con rodamientos y que están conscientes de que los rodamientos son una parte crítica en las máquinas y como nos pueden traer grandes momentos de producción, también nos pueden traer pequeños dolores de cabeza cuando fallan en el momento menos pensado. ¿Ya? Entonces, nuestra intención es que en esta primera impresión cambiemos la percepción de que el rodamiento es un commodity y se vuelve un componente de alta precisión. Yo sé que esto lo saben, pero de todas formas lo vamos a reforzar. Ahí hay un concepto interesante de a qué le llaman rodamiento. Yo siempre se los voy a lanzar súper sencillo para que digan, ese es un rodamiento y no hay discusión para atrás. Un rodamiento es el componente o parte de una máquina. Obviamente importante, ¿no? Es el componente importante, el elemento importante, la parte importante de una máquina, que tiene tres funciones: reducir fricción, soportar cargas y guiar partes móviles. No hace nada más el rodamiento, pero obviamente eso es unas tareas muy importantes para la máquina. Pero quedémonos con ese concepto. ¿Qué es el rodamiento? Es la parte importante de una máquina, es el componente importante de una máquina, es el elemento importante de una máquina que tiene por función reducir la fricción, soportar cargas y guiar partes móviles. Lo estandaricemos así y eso no me lo invento yo, eso viene ya de muchos libros de elementos de máquinas, pero ya condensados a un nivel que todos lo podamos ocupar. ¿Ya? Y fíjense, vamos a charlar un poquito de la historia de los rodamientos aquí en la parte, hacer el mouse screen. En la parte izquierda superior tenemos el mejor invento de la humanidad, que es la rueda. Hace cuántos años que ya tenemos a la rueda, que se ha utilizado en mil cosas, y en su primer concepto teníamos un eje con una rueda, que al girar tenía que romper toda la fricción que había entre la superficie del eje y la superficie de la rueda. Esto hacía de que se necesite mucho más esfuerzo para rodarla y obviamente haya una fricción que nos jalaba hacia atrás, ¿no? En el del medio tenemos la primera variante cuando quisieron eliminar la fricción poniendo rodillitos y efectivamente ya no teníamos que lidiar con toda la superficie de contacto, solo estábamos lidiando con pequeñas líneas de contacto en cada rodillo. La idea funciona y al día de hoy también funciona en algunas aplicaciones, pero el problema es de que también se me comía el eje y se me comía a la rueda, ¿no? Entonces pasamos ahí al concepto moderno de rodamiento, donde ya tenemos una parte, un componente, un elemento que nos reduce la fricción y que cuando éste se gasta se puede reemplazar sin afectarle al eje ni afectarle a la rueda, ¿no? Ese es el concepto actual y obviamente se están desarrollando nuevas cosas y hay rodamientos magnéticos, siempre existieron los bujes o los cojinetes hidráulicos. Entonces, hay variantes, pero con las mismas funciones, ¿no? Fíjense aquí a la izquierda, en la parte inferior, tenemos un dibujito de Da Vinci en los años 1700 y pico, donde él buscaba un componente que le ayude a reducir la fricción para poder mover las máquinas que diseñaba. Ese es un primer bosquejo de rodamientos. Nunca funcionó ni funcionaría, pero ya la idea quedaba más o menos clara. Bien. Ahí vamos viendo, entonces, en el tema de reducir fricción, ¿cómo reduce fricción los rodamientos? Pues están haciendo de que el área de contacto sea mínima, ¿no? Ya sea con rodillos o ya sea con bolillas, se reduce el área de contacto. El otro punto que nos decía es de que el rodamiento soporta cargas. Y esto quiero que lo entendamos todos, de que una carga es lo que está empujando o la fuerza que está reaccionando el rodamiento. Y en los conceptos sencillos tenemos una carga radial, que son cargas que están yendo o apuntando hacia el centro del eje. Tenemos cargas axiales que están apuntando en dirección del eje y muchas veces cargas combinadas que tienen ambas cargas, ¿no? Esto, ¿por qué es importante que lo entendamos? Porque va a haber rodamientos diseñados para soportar cargas radiales, va a haber rodamientos diseñados para soportar cargas axiales, como también hay rodamientos especiales para cargas combinadas, y al poner un rodamiento que no es el adecuado, empezamos con los problemas de
de falla a corto plazo, ¿no? Entonces ahí empezamos con el tema de que hay un rodamiento para cada tipo de carga y ahí es donde tengo que trabajar en la selección, ¿no? Fíjense, ahí tenemos dos ejemplitos fáciles. A la izquierda tenemos un Tonka que está llevando toneladas y toneladas de mineral y que efectivamente los rodamientos de las ruedas están soportando cargas radiales, ¿no? Las cargas están yendo hacia el centro del eje. Pero cuando este Tonka gira, va a dar una vuelta, va a girar una curva, hay una bomba hidráulica que hace de que las ruedas delanteras se pongan en diagonal. Y ahí esa bomba hidráulica, ese pistón, está ejerciendo una carga axial, porque está yendo en dirección al eje. Por lo tanto, en ese momento tengo una carga combinada. Por lo tanto, el rodamiento que trabaja acá tendrá que tener o estar apto para soportar mucha carga radial y eventualmente cargas axiales, cargas combinadas, ¿no? A la derecha tenemos una turbina de avión, también tiene un rodamiento adentro. Las turbinas aeroderivadas para generación tienen la misma forma, también tiene un rodamiento adentro. Y efectivamente, cuando está volando, solo tenemos carga axial. Eso es lo que está soportando el rodamiento. Pero ya cuando aterriza y se está acomodando, tenemos una carga combinada porque, aparte de la propulsión que es axial, el peso ya está empezando a ejercer y ahí tenemos una carga combinada. Obviamente, este rodamiento tendrá que tener mayor resistencia o capacidad de carga axial que la radial, ¿no? Porque es muy poquito el tiempo que está funcionando en combinada, pero más en axial, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta de cómo se aplica. Bien, ahora, también dentro del concepto estábamos diciendo que los rodamientos son elementos de precisión y esa es la verdad. No dejan de ser un fierro. También son fierros como los pernos, las tuercas, las arandelas o volandas, eh, como las planchas, las calzas, o sea, son pedazos de fierro, pero que los han fabricado con tal precisión porque tienen que ser sobreexigidos, como habíamos dicho al principio, para eliminar fricción, para soportar cargas y guiar partes móviles. Entonces, fíjense, aquí tenemos un rodamiento de 75 milímetros, que si hacen con la manito 75 milímetros de eje es relativamente grande, o sea, no es un rodamiento pequeño, ya es un rodamiento considerable, ya se tiene que montar este en caliente y demás, ¿no? Y fíjense, nos dice, para un rodamiento estándar que ocupa la industria, ese rodamiento lo fabrican con 0 a -15 micras de precisión. ¿Ya? Ojo, que si el rodamiento es más pequeño, la precisión es más pequeña. Si el rodamiento es más grande, la precisión es más grande. La tolerancia o el desvío de la precisión, ¿no? ¿Y cuánto es una micra? Fíjense ahí a la derecha, tengo un dibujito del tamaño de una micra y del tamaño de un cabello humano. Por si acaso, yo sé que todos los que estamos conectados ahorita, las 29 personas que estamos conectadas, que sé que estamos en la industria, sepan que en la industria es suficiente con tener un rodamiento con precisión estándar. Ya alguna vez con precisión P6 para darle un poquito más de silencio, ahorro energético y demás, pero estas otras aplicaciones vienen para otras cosas. P5 estamos hablando ya de máquinas herramientas, tornos, fresas, taladros. P4A estamos hablando de maquinaria CNC, ¿no? Robótica industrial. Y PA9A ya estamos hablando de robótica hospitalaria, cuando ya tienen que meterle un robotcito que va a entrar a descongestionar una arteria en el cuerpo, por ejemplo. Ahí sí necesito que la precisión sea súper, súper, súper eh, pequeña, ¿no? Entonces, fíjense, así es como se desarrolla, cómo se fabrica cada uno de los rodamientos, ¿ya? Pero en la industria, dependiendo de la aplicación, no les digo que en todo, pero en una gran parte, un 95% de las máquinas de la industria, es suficiente con que trabajen con una precisión estándar y hasta la norma ISO de fabricación de rodamientos, que hay como 1000 estándares ahí, nos dice que es suficiente para la industria, ¿no? Obviamente hay aberraciones también, otras marcas o falsificaciones donde la precisión está por este lado, ¿no? Es mucho más grotesca que el estándar. Pero quedémonos con esta idea de que un rodamiento tiene una precisión súper, súper alta con respecto a cualquier otra pieza de la máquina. Un perno no se fabrica con esa precisión, un pasador ni idea. Los ejes que trabajan con rodamientos sí, pero porque trabajan con rodamientos. Bien.
A los que participen del curso y obviamente en el webinar, si se contactan con los administradores del grupo donde les han hecho esta invitación, les vamos a regalar dos catálogos en digital que para mí me sirven al día a día, aunque hoy en día ya hay aplicaciones, pero están bien completitos el catálogo de desdoblamientos de SKF y el catálogo de desdoblamientos de NTN. El de NTN me gusta mucho porque hace mucho hincapié en las chumaceras. El desdobamiento de SKF hace hincapié en todos los otros rodamientos si uno quiere sacar capacidades de carga, quiere sacar eh, pesos de los rodamientos, dimensiones y algunos sufijos y prefijos de las designaciones. Bien, entonces partiendo de este concepto de que el rodamiento nos está ayudando a eliminar la fricción, nace la primera clasificación de los tipos de rodamientos. Voy a tener rodamientos de bolas, voy a tener rodamientos de rodillos. ¿Cuál es la diferencia? Se lo dejo así clarito. El de bolas tiene un punto de contacto, o sea, el área de contacto es bastante chiquita. Al ser pequeña esta área de contacto, yo tengo menos fricción. Al tener menos fricción, puedo correr a velocidades relativamente altas. Entonces lo asocio con vehículos pequeños, por ejemplo, que pueden correr a altas velocidades. Pero también esa área pequeñita, al ser un área tan pequeña, no me permite soportar grandes cargas, porque toda la carga no puede acumularse en un solo punto. Entonces, ese concepto nos lleva a que los rodamientos de bolas pueden trabajar a altas velocidades, pero bajas cargas. En cambio, el rodamiento de rodillos, fíjense, el área de contacto es todo un rectángulo, es mucho mayor y por lo tanto la carga que yo aplique a los rodamientos se me puede distribuir en todo este rectángulo. Por lo tanto, con esto puedo soportar altísimas cargas, pero ya también por tener un área de contacto muy grande, la fricción es mayor, lo cual me impide correr a grandes velocidades, ¿no? Ejemplo, el Tonka ahí, el Tonka tiene rodamientos de rodillos cónicos, pero son rodamientos de rodillos en fin, ¿no? Soportan altísimas cargas, pero no le va a corretear a un Camaro, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, quedémonos con ese concepto y por eso muchas de sus máquinas en la industria, si trabajan a altas velocidades, pero con bajas cargas, van a tener rodamientos de bolas. Pero si tienen máquinas que trabajan con altas cargas, van a entender que trabajan con bajas velocidades y van a trabajar con rodamientos de rodillos. Obviamente tenemos unos intermedios acá que ya se los vamos a ir comentando. Bien. ¿Qué más? Ahí están los componentes del rodamiento. Fíjense a la izquierda tenemos las obturaciones que pueden ser de caucho nitrilo o como le llamamos tapitas de goma acá, ¿no? Pero su nombre real es obturación caucho nitrilo o podemos tener las obturaciones metálicas que también le llaman sellos metálicos, ¿no? Le ponen bastantes nombrecitos. A esta que es de caucho nitrilo, que es de goma, muchas veces le dicen que es de plástico, pero literalmente es de goma, ¿ya? Tenemos el aro externo y que por dentro tiene la pista externa. Tenemos el aro interno, que es el que hace el contacto con el eje y tiene su pista interna. Los elementos rodantes no le vamos a llamar bolitas ni rodillos porque puede ser cualquiera, entonces le vamos a llamar elementos rodantes y la famosa jaula, ¿no? Que la única función que tiene la jaulita es mantener a los elementos rodantes separados, equidistantes. ¿Ya? Aquí hablo un poquito más de la teoría. Nuevamente, si están interesados en esta presentación y en los catálogos, mañana le echan un mensajito al administrador del grupo donde han hecho el clic en el link y le dicen, che, quiero la presentación y quiero los catálogos y se los va a mandar. Ya y ahí van a poder estudiar un poquito más a fondo sobre el aro externo, los elementos rodantes, el aro interior, la jaula y las obturaciones, ¿no? Pero quiero centrarme acá nuevamente en nuestra primera clasificación, que eran los tipos de rodamientos por elementos rodantes. Teníamos de bolas y fíjense la variedad que tenemos en los rodillos. En rodillos tengo los rodillos esféricos, un nombre un poquito contraproducente, pero es así porque tiene el perfil esférico, pero no porque sea una esfera, ¿no? Los rodillos esféricos asimétricos que se parecen mucho a los cónicos, acá abajo tengo los rodillos cónicos, los rodillos de aguja y los rodillos cilíndricos. Estas son las variaciones en rodamientos de rodillos
Y en bolas solo tenemos los movimientos de bolas. La bola es una sola. ¿Ya? Ahí está un poquito más detallado como para que también entendamos cuál es el área de contacto de cada uno y eso qué nos permite hacer. Por ejemplo, los rodillos esféricos tienen un área de contacto mucho más grande que los cilíndricos. Eso me dice que puede soportar mucho más carga, ¿no? Los rodamientos rodillos cónicos tienen un área relativamente pequeña, pero tienen una capacidad increíble, porque no se nota acá, pero también para soportar cargas axiales. Bien, entonces ese es nuestro primer concepto. Creo que todos ya estamos claros de que el rodamiento es un elemento, componente o parte de máquina que tiene tres funciones, que es reducir la fricción, soportar cargas y guiar partes móviles. Y habíamos visto que en la parte de la fricción, eh, el rodamiento puede trabajar o con bolillas o con rodillos. ¿Qué fue eso? Con bolillas o con rodillos. Permítanme silenciar a la gente. Ya, se corté el audio sin querer. Volvemos. Entonces les decía, ya tenemos todos claros de que los rodamientos son componentes, partes o elementos de máquina importantes, obviamente, que tienen tres funciones, que era reducir la fricción, soportar cargas y guiar partes móviles. En la fricción nosotros habíamos visto que por el área de contacto de los elementos rodantes hacen de que la fricción sea mínima. En las cargas habíamos visto que existen dos tipos de cargas, las radiales y las axiales, y las combinadas, que es la mezcla de las dos. Y luego habíamos visto los componentes que tienen un rodamiento entre aro externo, aro interno, eh, elementos rodantes, jaula y las obturaciones. También en este punto hemos visto la primera clasificación de rodamientos, que son por bolas o rodillos, donde las bolas pueden coser a alta velocidad, soportar cargas bajas, y los rodillos pueden soportar cargas altas, pero coser a bajas velocidades. Bien. Entonces, hasta ahí creo que la tenemos clara, y también habíamos visto las variaciones en rodamientos de rodillos. Ahora empezaremos a entrar en la materia por la cual estamos todos juntos el día de hoy, las designaciones. Tal vez el nombrecito suena raro, pero es el código que tienen los rodamientos, las letritas que están escritas en el rodamiento, para que entendamos de qué se trata esto, ¿no? Bien, fíjense. Ahí tenemos una cajita de rodamientos, que es la 62052RSW27. Y más abajo tenemos otro rodamiento, que es el 62002ZC3, ¿cierto? Y todavía nos dice que ambos son SKF Explorer. Ahorita vamos a charlar qué es eso. Entonces, ese codiguito que vemos acá nos dice mucha información de lo que está dentro, sobre todo porque ahora ya está estandarizado. Hace unos 30, 50 años atrás, era como que cada uno le ponía el número que quería al rodamiento. Hoy en día no, porque ya están dentro de la ISO y tenemos que respetar, salvo los cónicos en pulgadas, que esos no respetan absolutamente nada. Pero ahorita lo vamos a charlar. Fíjense entonces, la codificación, que nosotros le llamamos designaciones, está compuesta por tres partes. Tiene prefijos, tiene el número básico, que este es el que me interesa que desarrollemos ahorita, y tiene sufijos, ¿ya? Ahorita mismo nos vamos a centrar en el número básico, que es el que más información nos da, porque los prefijos y los sufijos nos van a hacer información complementaria, ¿ya? Ahí tenemos un poquito, unos tres ejemplos de cómo se maneja el tema. Fíjense, aquí tengo la R como prefijo, la W también, el número central, que pueden ser números o letras. Generalmente son números, solo en rodamientos rodillos cilíndricos son letras, y en algunos la variacióncita más. Y los sufijos, que son letras o números, una codificación alfanumérica después del número básico.
¿Ya? Lo que ahorita me interesa que se quede en la cabeza de ustedes es de que el número básico tiene 5 caracteres. Fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este de aquí pareciera que tiene cuatro, pero en realidad tiene cinco. Un hito está escondido, ya les voy a decir dónde, ¿no? Y el de acá arriba también. Esto cuenta como un carácter, el NU, NJ, NUP, es un carácter y ahí aparecen los otros 4 caracteres. A veces solo aparecen 3 más, pero es porque este de acá está escondido. No se asusten, no es nada difícil. Se van a reír cuando terminen de conocer muy bien este tema de las codificaciones. ¿Ya? Nuevamente, todo esto ha salido porque la hizo una entidad internacional de estandarización que trabaja en 182 países, ha dicho, ¿quieres trabajar con rodamientos que son los componentes más comunes de las máquinas? Necesitamos de que todos tengan el mismo código para saber la homologación entre una marca y otra. Y no solo trabajan en rodamientos, también hacen en materiales, en ensayos, en pernos, ¿no? Los pernos milimétricos y pernos en pulgadas y no están disparatados, tienen una codificación ya establecida, ¿no? Entonces, la ISO es la que organiza esto y nos da los datos de cómo tenemos que interpretar el número básico. ¿Hay excepciones a la regla? Por supuesto que sí, pero son menores o cada vez menos porque la ISO se ocupa de que sea ya un estándar de clase mundial. Bien, veamos un poquito las marcas. Yo sé que muchos de ustedes trabajan con alguna de estas marcas y les voy a lanzar las más famosas que me ha tocado ver en toda Latinoamérica. La gente le encanta trabajar con SKF. SKF les ha lavado muy bien el cerebro. Y no es malo, por si acaso, no me interpreten mal, SKF es un rodamiento muy bueno, ¿no? También ahí tenemos a INA, tenemos a FAC, tenemos a Coyo, NSK, Timken, KBC, pero ya se lo compró FAC, pero ahí todavía lo tenemos por ahí sueltito, ¿no? FIH, que lo hemos trabajado alguna vez, Nachi, ICO, he trabajado con rodamientos suizos RKB, ahí está NTN, Magil, Dodge, Lindbergh, un sinnúmero de rodamientos, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Depende de muchas cosas, inclusive la aplicación. Si yo estoy buscando un rodamiento para el portón de mi garaje, no necesitaré pues de que sea un rodamiento súper caro o con ciertas características, ya que va a girar 10 vueltas en la mañana y 10 vueltas en la tarde. Pero si yo estoy trabajando con una turbina o estoy trabajando con una turbina de gas de generación que trabaja 24/7 y no puede parar, entonces ahí el rodamiento tendrá que ser un rodamiento que realmente tenga muchas características para esa aplicación. Bien, entonces ahí entre marcas vamos a ir charlando porque más allá de la marca está en la aplicación y obviamente los procedimientos de cómo yo voy a instalar y manejar la vida o el ciclo de vida del rodamiento. Y esto siempre les digo yo en mis visitas o cuando hago entrenamiento industrial, ¿de qué te sirve tener un rodamiento de oro si lo vas a meter a martillazos? ¿No es cierto? ¿O para qué vas a hacer todo un protocolo, contratas especialistas de rodamiento para montarlo en caliente si te compraste el rodamiento ahí en la esquina y de dudosa procedencia todavía, ¿no? Entonces, hay que ser congruentes. No solo es el tema de la marca del rodamiento, sino todo lo que yo hago desde que lo saco de la tienda hasta que está operando en mi máquina y tengo que sacarlo para cambiar por otro. ¿Ya? ¿Qué lo vamos a ir charlando? Fíjense, ahí tengo una primera situación de lo que está pasando en el mundo. De lejos no podemos distinguirlos fácilmente. Ya de cerca y manejándolos, pues sí vamos a encontrar diferencias, ¿no? Ahí tenemos dos autos que se parecen mucho. Uno es marca Audi y el otro es marca chinita, no sé qué marca es en China, ¿no? Pero el formato de lejos es igual, o sea, uno lo ve de lejos y dice, wow, ¿no? Pero sin embargo ya te vas acercando y te das cuenta que hay ciertos detallitos que delatan de que uno es copia del otro. Bien, pero empezaremos charlando de las marcas y de las altas gamas en las marcas. No sé qué ha pasado con mi logo de faja ahí, pero bueno, tenemos a SKF, que es una de las más antiguitas, ya tiene más de 120 años en el mercado
y la verdad es de que le ha ido muy bien porque ellos eran dueños de las acerías en Suecia, de donde se extraía el acero para hacer los rodamientos, ¿no? Y obviamente su forma de crecer, su forma de innovar, el dueño de SKF o el que fundó SKF, él diseñó un tipo de rodamiento que es el rodamiento de bolas de rótula, que hoy en día ya está en decadencia, pero en aquel entonces pues ayudó un montón, ¿no? Entonces, por eso es que ese café es como que el más conocido porque tiene presencia en todo lado y ha logrado pues imponer su presencia, ¿no? Es como una marca de auto que saben que no te va a fallar, aunque alguna vez te haya fallado, pero dices, le confío a esta, ¿no? Y lo estoy poniendo aquí en rodamientos de alta gama porque sí le ponen sus pesitos de más, sí le ponen sus valores agregados para decir yo soy mejor que el resto, ¿ya? Y no solo SKF, también la parte del grupo Schaeffler, que se me ha posado el logo acá, no sé por qué. Schaeffler es el grupo de FAG, INA y Lucke, ¿ya? Que son alemanes. SKF es sueco, de matriz sueca, o sea, nació en Suecia, y FAG es alemán, nació en Alemania junto con INA, y pues estos rodamientos europeos eran los que han dominado el mundo por un buen rato. Y ahí aparecen los de Timken. Timken, rodamiento americano, rodamiento muy bueno, que por alguna razón que desconozco se ha comprado dos fábricas de China, que es Torrington y Fafnir. Pero no es algo, y no es de ahorita, estamos hablando de hace unos 20 años, o tal vez un poco más, 25 años. Y cuando yo hablaba con la gente de Timken, les decía, ¿por qué confían en China? Digamos, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que esos eran chinos, pero fabricaban con nuestro acero americano. Ah, bueno, es otra voz, ¿no? Y FAC también ha hecho mucho de eso. FAC se ha comprado las fábricas de KCB en Corea y ahora ya no fabrican KCB, fabrican FAC, ¿no? Entonces, en la primera gama alta de los rodamientos, hablamos de un SKF, hablamos de un Timken, hablamos de un FAC, de un INA, que tal vez son los más populares. Debe haber un montón de marcas de alta gama, pero vamos a hablar ahorita de las más conocidas o las que suenan más, ¿ya? En analogía, que a todos los que estamos aquí, a los 29 que estamos conectados, que nos gustan los autos, es como hablar de un Audi, como hablar de un BMW, como hablar de un, no sé si un Ferrari, pero pensemos en esa gama, digamos, ¿no? Son muy buenos, son muy bonitos, son muy caros, obviamente, pero están hechos para aplicaciones específicas, los autos estos que les digo, ¿no? Ahora, vámonos por la gama media. Aquí está algo interesante. Fíjense, igual he vuelto a poner ahí unas fotitos de dos autos que se parecen mucho. El uno es el Frontier de Nissan y el otro es el ZNA, que si uno lo ve de lejos se confunde que es un Frontier. Y incluso aquí en Bolivia hay gente que agarra y le pone el símbolo de Nissan en su ZNA para decir que es una Frontier. Pero bueno, como les digo, si te acercas más, ya te das cuenta de que sí es su copia más, ¿no? Pero hablemos de Nissan. Me quiero ir por el tema de Nissan. Vehículo japonés, no es para nada malo, obviamente no es un BMW, obviamente no es un Mercedes-Benz, obviamente no es un Ferrari, pero es un Nissan, que está más o menos al taco de Toyota, al taco de BYD, al taco de Mitsubishi, al taco de Suzuki. Yo sé que en Paraguay no hay mucho Suzuki, pero aquí en Bolivia estamos infestados de Suzuki y son autos buenos, ¿no? Al taco de un Mazda, ¿no? Y el Mazda es japonés también, ¿no? Ahora, no les, o sea, no digo que son malos, de hecho son muy buenos. Y si ahorita nosotros pensamos en vehículos de alta duración, estamos pensando en un Toyota, en un Nissan, en una Hilux, en una Frontier, en una Triton, en una L200, ¿no es cierto? Que son vehículos que se han hecho para eso y que son japoneses o de matriz japonesa. Y ahí aparecen los rodamientos japoneses, que tienen cierta idea de cómo entrar a los mercados. Por ejemplo, está NSK, que es una de las marcas tal vez más reconocidas de Japón en cuanto a rodamientos, NTN, que lo hemos visto, Koyo, Nachi, ¿no? Y aquí les voy contando un poquito. Por ejemplo, NSK para entrar al mercado europeo ha hecho una hazaña interesante. Se ha comprado a RHP. RHP eran rodamientos ingleses de Gran Bretaña, de Inglaterra. Entonces NSK va, se compra la fábrica y ahora RHP fabrica NSK. Y NTN, por no quedarse atrás, ha hecho algo mejor.
Ha ido a las fábricas de Estados Unidos y se ha comprado a Bower. Bower era una fábrica de rodamientos americana. Se ha comprado a BCA, que también es otra fábrica americana. Y se ha comprado a SNR, que es una fábrica francesa. ¿No? Entonces digo, tengo presencia en Europa, tengo presencia en América, por más de que sea japonés, ¿no? Koyo no ha hecho nada de eso, simplemente ha cambiado de nombre, ahora ya no se llama Koyo, se llama Jetek, ¿no? Nachi también tiene su mercadito, FIH, que también tiene su mercado. De hecho, FIH le fabrica muchas chumaceras a Koyo y a NTN, no todas, pero les fabrica algunas, y esa es la escudería japonesa. Gama media, súper bien, aguantadores, funcionan nuevamente. Es como comparar un Toyota con un BMW, y yo sé que en la cabeza de alguno de ustedes está ese tema de que, pucha, pero el Toyota es Toyota, es bueno, ¿no es cierto? Pero no es un BMW. Lo llamemos gama media. No significa que sean malos, por favor, no lo son para nada. De hecho, son muy estables, funcionan muy bien en la industria estas marcas. En la parte americana hay mucha gama media. Sylvester, McGill, Rexnord, Lindbergh, Dodge, que son rodamientos súper robustos, pero nuevamente no están al taco de un Timken, pero sí se han hecho para OEMs o aplicaciones muy específicas, ¿no? Acá tenemos los europeos gama media, que aquí le está haciendo mucha propaganda Fersa, europeo. Zollway nació en Estados Unidos, pero ahorita la fábrica está en Bélgica, y RKB, que son suizos. Y en la escudería asiática, tal vez uno de los más conocidos de Tailandia es FCQ, que tiene unos soportes brutales, ¿no? Entonces, fíjense, no son malos, nuevamente, son muy buenos. Piensen como si estuviéramos hablando de un vehículo Toyota, de un vehículo Nissan, que funcionan para el trabajo, son robustos, cumplen con la norma, son aguantadores, pero no son un BMW, ¿no? Ahí está bien donde hacer una separación, ¿no? Y fíjense el mundo asiático, que ahí tenemos calidad, hasta 50 calidades del mismo rodamiento. No voy a entrar en detalles, los chinos solo se entienden entre ellos, pero hay alguna que otra marquita que llegó, pero dependiendo de la calidad en la cual nos mandaron, pues tal vez podría competir con un japonés, pero todos estamos como que en la cabeza los tomamos como gama baja, ¿no? Y efectivamente los chinitos tienen mucho más énfasis en hacer rodamientos muy específicos y no una marca propia. De hecho, hay mucha falsificación que es china, prefieren falsificar que crear sus propias marcas, ¿no? Ahí sí, gama baja, yo le voy a llamar no a los chinos per se, porque como les digo, hay chinos buenos, hay chinos medios y hay chinos malos. Gama baja le voy a llamar a los chinos malos, a las falsificaciones eh, y a las que se fabrican así en lugares clandestinos. A eso sí les vamos a poner como gama baja y como imitaciones que como cualquier otra imitación sí nos puede poner en riesgos. ¿Ya? Eso en cuanto a marcas. Eso para que todos entremos en la misma materia. Pero ¿qué más me interesa charlar con ustedes? Nuevamente, en la designación, en el codiguito del rodamiento, nosotros vamos a tener mucha información. El número básico, esos 5 números que hemos visto, nos va a hablar de estas cosas: tipo de producto, el diseño estándar, las dimensiones principales, sobre todo la del eje, la serie, para que nos diga qué tan ancho y alto es el rodamiento, el ángulo de contacto en algún tipo de rodamiento, como el rodamiento de contacto angular. Y ya en los sufijos y en los prefijos nosotros vamos a ver otras características como el juego interno, materiales, tratamientos térmicos, lubricación en algún caso, precisión, que más adelantito lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en la parte del número básico, esos 5 numeritos, hay un apartado donde se estudia qué tan ancho es el rodamiento. Fíjense en las imágenes que tenemos ahí. A la izquierda tengo un rodamiento del mismo diámetro que a la derecha, pero uno es más ancho que el otro, ¿no? Y aquí en la foto nosotros vemos que tienen el mismo diámetro de eje los 4 rodamientos, solo que este se ve más robusto porque el diámetro externo es mayor y el ancho es mayor. En cambio, este de acá, el diámetro externo es pequeñito, se parece a un anillo esto, y el ancho es mucho más angosto, pero tienen el mismo diámetro de eje, ¿no? Entonces, en los altos pasa lo mismo. Fíjense, nosotros podemos tener un rodamiento súper robusto, donde la diferencia entre el diámetro interno y el diámetro externo es amplia, por lo tanto el rodamiento es muy ancho, ¿no? Perdón, claro, no le vamos a llamar ancho, le vamos a llamar
eh, es bastante alto, le vamos a llamar a esto, ¿no? Como también tenemos casos donde la distancia entre el aro interno y el aro externo, entre el eje y el aro externo, es relativamente corto, entonces ahí le vamos a llamar a un rodamiento no tan alto, un rodamiento bajo. Y entre los dos se hace esa mezcla entre rodamientos robustos y rodamientos delgados, le vamos a llamar. Fíjense, ahí está. Estas son las series de diámetros. Yo puedo tener diámetros no tan altos, bajos se puede decir, o diámetros súper altos, y en los anchos puedo tener los angostitos como los más anchos, ¿no? Y combinados ambos, le llamamos nosotros la robustez del rodamiento. Si el rodamiento es delgado o si el rodamiento es robusto. Ahorita no lo van a entender, pero solo quiero que lo vean así, de que justamente la serie de diámetros y anchos va jugando con esos dos números para mostrarme un rodamiento delgado o un rodamiento robusto. Un rodamiento 00, 02 o 03 se consideran como rodamientos delgados. Un rodamiento 30, 32 o 33 se consideran como rodamientos robustos, ¿no? Y hay variaciones, obviamente. Ahora sí. Fíjense, y esta es la parte que venimos a decir que es la carnecita de nuestro webinar, de hacerle la autopsia al número básico del rodamiento. Aquí están los 5 números del código básico. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Ya? El primer numerito del rodamiento nos identifica qué tipo de rodamiento es. Y ahorita les voy a charlar. Pero fíjense, en este dibujito tengo alrededor de 13 tipos de rodamientos, ¿no? 14 más este, ¿ya? El segundo número nos habla del ancho del rodamiento, la serie del rodamiento. En este caso está diciendo es un ancho intermedio, ni es tan delgado ni es tan robusto, es 12, ¿no? El tercer numerito nos va a decir el alto del rodamiento, lo que habíamos dicho, ¿no? La distancia entre el aro interno y el aro externo, qué tan alto es el rodamiento. Aquí tengo un rodamiento delgado, como un anillo, y aquí tengo un rodamiento súper alto, ¿no? Y los dos últimos números, métanse por favor esto en la cabeza, siempre los dos últimos números, aunque venga un cero acá, es el diámetro del eje, pero está abreviado. ¿Cómo? Yo tengo que multiplicar estos dos números por 5 y voy a tener el diámetro del eje. Por ejemplo, este rodamiento 22206 tiene un diámetro de eje de 30 milímetros. ¿Por qué? Porque 0,6 por 5 es 30. ¿Ya? Y alguien me dijo, ¿pero por qué por 5, ingeniero? No tengo idea, es una regla de la ISO, ¿no? La ISO lo codifica así. Pero ustedes quédense con eso. De los 5 números que tenemos, el primer número me dice qué tipo de rodamiento es. El segundo y el tercer número me hablan de la robustez del rodamiento, la relación entre el ancho y el alto del rodamiento, y los dos últimos números me hablan del diámetro interno o del diámetro de ejes. ¿Ya? Quédense con eso. Ahora, habíamos dicho en el inicio del webinar que parte de nuestra conversación de hoy es también la nomenclatura técnica. Entonces, fíjense, aquí le hemos puesto los nombres técnicos de los rodamientos. Los que empiezan con cero se llaman rodamiento de dos hileras de bolas con contacto angular. Muy poco usados en la industria, más ocupados en automotriz, pero sepan que existen. Los que empiezan con uno son rodamientos de bolas a rótula. Los que empiezan con dos son rodamientos de rodillos a rótula. Los que empiezan con tres son rodamientos de rodillos cónicos. Con cuatro rodamientos rígidos de dos hileras de bolas. Los de cinco, rodamientos axiales de bolas. Los seis, los más comunes del mundo, rodamientos rígidos de una hilera de bolas. Y estos, mientras estamos dando este webinar, están fabricando 1.5 millones de estos rodamientos. Son los más usados en todo. Y ahorita vamos a charlar de eso. Los que empiezan con 7 son rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular. Los que empiezan con 8 rodamientos axiales, rodillos cilíndricos. Los que empiezan con N son rodamientos rodillos cilíndricos, pero tienen estas variaciones. Pueden ser NJ, NU, aquí está mal, dice UN, no, NU, NUP, y hay otras variaciones como NN y demás, pero esas son las más comunes. O la N solita. No, y hay otras dos variaciones más.
Con estos números, vuelvo un poquito a la diapositiva de atrás, este primer número del código de rodamiento lo que nos está diciendo es qué tipo de rodamiento es, y aquí está el nombre técnico. ¿Ya? Haremos un repasito de cada uno de los tipos de rodamientos para que le entendamos. Este me voy a saltar porque lo único que le va a hacer es confundirnos. Aquí empezaremos con el uno. Rodamientos de bolas a rótulas. ¿Cómo los identificamos? Tienen doble hilerita de bolas y se puede mover como una rodilla. Esto puede dar la vuelta al lado interno dentro de esto, ¿no? Algunas aplicaciones, ventiladores chiquitos y algunas máquinas de carpintería, ¿ya? Como habíamos dicho, empieza con uno, pero fíjense la característica. No tengo los 5 números del código básico, solo tengo 4. Pero, Juan Carlos, vos nos has dicho que son 5 y aquí en el ejemplo están 5. Sí, efectivamente, y también les había dicho más despuesito de que había un cero escondido. En estos rodamientos, cuando se topan que solo tiene 4 números, su número básico, es porque hay un cero escondido y ese cero está entre el primer número y el segundo. ¿Qué nos dice ese cero? De que este rodamiento es relativamente delgado porque está hablando del ancho, fíjense acá, y ahí nos dice cómo está el cero, ¿no? Entonces, son de este tipo de rodamientos con cero por delante. Entonces, solo en este tipo en esta aplicación, los rodamientos vienen con un cero escondido, ¿ya? Pero fijémonos cómo funciona. El uno a mí me dice que es un rodamiento de bolas a rótula. El 02, que son los dos números siguientes, es la serie. Me dice que es un rodamiento angosto y obviamente un poquito alto, ¿no? Pero clasifica como un rodamiento delgado. Y el 05 lo multiplico por 5 y se vuelven 40, ¿no? Este es un rodamiento de bolas a rótula delgado de 25 milímetros de eje. Si he dicho otro número, me disculpo. 25. 0,5 por 5, 25, ¿no? Veamos el 1206. El 1 me dice que es rodamiento de bolas a rótula. El 02 me dice que es un rodamiento angosto, poco alto, por lo tanto clasificamos como delgado. Y el 10 por 5 son 50 milímetros de diámetro del eje. Todavía no vamos a tocar los sufijos. Tengo otro capítulo para eso, otro módulo. Ahorita nos centremos solo en el número básico. ¿Ya? Primer número, el tipo de rodamiento. Los dos últimos números, diámetro del eje. Los números intermedios, la serie de anchos y altos. ¿Bien? Los que empiezan con 2, aquí tengo mucho que hablar. Este es mi rodamiento adulado. Los rodamientos de rodillos esféricos en una bibliografía y en otra se llama rodamientos de rodillos a rótula en otra bibliografía. Empiezan con 2, ¿ya? ¿Cómo los reconozco? Tienen 2 hileras de rodillos como basilitos del Chavo del 8, ¿ya? Esos son los rodillos esféricos. Y tiene este canal intermedio para su lubricación. Entonces, estos rodamientos se le invierte ingeniería cada año para que realmente puedan tener la mejor versión y tienen aplicaciones desde relativamente pequeñas en ventiladores hasta molinos como el que pueden ver ahí en la fotito, donde vemos los rodamientos instalándose en un tambor gigantesco. Pero este sí tiene los 5 números. Entonces, el primer número, el 2, me dice que es un rodamiento de rodillos esféricos. El 22 me dice que el rodamiento es relativamente robusto porque hay una relación entre su ancho y su alto que es relativamente grande, ¿no? Y el 18 me dice que tiene 90 milímetros de eje. 18 por 5, 90, ¿no? Vámonos con el 24, 130. El 2 con el que inicia, rodamiento de rodillos esféricos. El 41 me dice que es más ancho que alto. Efectivamente, vámonos para atrás. Ahí está, ¿no? Que de ancho es 4 y de alto es 1. Clasifica como un rodamiento relativamente robusto. Perdón que hable acá de datos relativamente. Se me está pegando mucho esa palabra. Eh, entonces, y el 30 por 5 son 150, entonces me dice que es un rodamiento de 150 milímetros de diámetro de eje. Bien, vámonos con el... Ah, no, antes. Fíjense la ingeniería que le han metido a este rodamiento.
En 1950, este rodamiento o el rodamiento para una aplicación X, el 22322, que tenía 110 milímetros de eje, pesaba 18 kilos. Y conforme han ido pasando los años, le han hecho mejoras. Aquí han hecho una mejora en el perfil de las pistas, aquí han hecho una mejora en el canal de la lubricación, aquí han hecho una mejora en el tratamiento térmico y en la disposición de la jaula y la independencia de cada una de las hileras. Y aquí han hecho una mejora en el tema de la precisión, en el tema del tratamiento térmico y demás. Y han hecho de que este rodamiento 22315, que es para 75 milímetros, soporte las cargas que soportaba este rodamiento que era de 110 milímetros con un peso de solo 5.25 kilos, ¿no? Entonces, este de acá se ha convertido en este más pequeño. Soporta la misma cantidad de carga, pero con una ventaja. Al ser más pequeño, este puede correr a velocidades más altas que este, ¿no? Le meten mucha ingeniería a este rodamiento y cada año salen mejoras en cuanto a la jaula, mejoras en cuanto al tratamiento, a la lubricación, etcétera, etcétera. Bien. Pasemos al que empieza con 3, el rodamiento de rodillos cónicos, ¿ya? Este rodamiento trabaja con un cono y una cubeta y empiezan con 3. Aquí tengo los ejemplos. El 30205, este también tiene los 5 números, el que no tiene ningún cero escondido. Y nos dice el 3, que es el rodamiento de rodillos cónicos. El 02 me habla de la serie entre el ancho y el alto. Y el 0,5 lo multiplico por 5 y me dice que tiene un diámetro de eje de 25, ¿no? Lo mismo puedo hacer para el resto. Mientras empiece con 3, son rodamientos de rodillos cónicos. Aclaración, milimétricos. Porque si son en pulgadas, vienen con estos códigos feos que ven acá, LM, M, HM, JL, que no significan absolutamente nada. Es porque alguien le puso ese código en pulgadas, pero no significa como en milímetros en la ISO, que tiene un significado cada cosa. Aquí sí o sí necesitamos catálogos. Y aquí incluso un cono puede trabajar con 5 cubetas o una cubeta puede trabajar con 10 conos. Hay mucha, pero mucha variedad. En cambio, en milímetros, cada cono con su cubeta. No puedes comprarlo ni siquiera por separado. ¿Ya? Nuevamente, los que empiezan con 3, rodamientos de rodillos cónicos. La serie entre ancho y alto, y los últimos dos números los multiplico por 5 y tengo el diámetro del eje. Bien, el rodamiento que empieza con 4 es el rodamiento rígido, 2 hileras de bolas. Fíjense, tiene 2 hileras, pero no se mueve como una rodilla. Se parece mucho al 1. Fíjense, o sea, físicamente se parece, pero el 1 puede moverse como una rodilla y soporta ciertos grados de desalineación. En cambio, este de acá es básicamente como tener dos rodamientos rígidos unidos, solo que más angostitos, se puede decir, ¿no? Donde lo ocupan mucho es en el tema de ruedas de vagones en cerámica, por ejemplo, funciona ahí, o donde yo necesito soportar un poquito más de carga, pero no me justifica ponerle un rodamiento de rodillos cilíndricos. Bien, aquí tenemos nuevamente la variación de que solo me dan 4 numeritos en el código, en el número básico. Entonces eso significa que hay un cero escondido en la serie de anchos. Pero vámonos, 4206. El 4 significa que es un rodamiento rígido de 2 hileras de bolas. Ahí está el modelito. El 02 me dice que la serie es de un rodamiento relativamente delgado, semi-robusto. Este ya clasificaría como robusto. Y el 06 por 5 me dice que tiene 30 milímetros de eje. ¿Ya? El 4212, el 4, me dice que es un rodamiento rígido de 2 hileras de bolas. El 02 me dice que es un rodamiento cuasi robusto, es delgado, perdón, es angosto, pero relativamente alto. Y el 12 por 5 me dice que tiene 60 milímetros de eje. ¿Ya? Entonces, sí tenemos el cero escondido acá. El 5, rodamientos axiales de bolas. Este también tiene los 5 números, los 5 caracteres en el número básico. Mientras empiece con 5, el rodamiento axial de bolas, ojo.
Los otros dos números me dicen la serie entre el ancho y el alto, y nuevamente los últimos dos lo multiplico por 5 y tengo mi diámetro de eje. ¿Ya? Esa es la estandarización. Lo estoy repitiendo cada rato para que se les quede clarísimo. ¿Bien? Y aquí está el rodamiento más conocido del mundo, el rodamiento rígido de bolas. Por eso se debe acordar el 6308, el 6004, el 6314, y más de uno de ustedes debe tener una historia con alguno de estos rodamientos rígidos porque se ocupan bastante, son muy comunes. Ahorita yo estoy en mi departamento y estoy con el aire acondicionado prendido y dentro del aire acondicionado hay este rodamiento. Más rato me voy a preparar un licuado y mi licuadora tiene este rodamiento, ¿no? Esta mañana fui al dentista y el taladro del dentista tiene este rodamiento. El 99% de los motores eléctricos tienen este tipo de rodamiento y el 1% tiene variaciones, ¿no? Entonces es el rodamiento más común porque es un balance entre que puede correr a altas velocidades y soporta cargas, obviamente no altas, pero tampoco bajas. Entonces, es el más común. Y fíjense, también tiene la situación de que solo tiene cuatro numeritos en su número básico, porque tiene un cero escondido por ahí, aunque yo cometí un errorcillo por ahí. Ah, no, en otro punto es. Bueno, el tema es de que si empieza con 6, es rodamiento rígido de bolas o rodamiento de una hilera rígido de bolas. Y el 0,2 me dice la relación entre el ancho y el alto. Y los dos últimos numeritos, en este caso el 12, por ejemplo, me dice que tengo un eje de 60 milímetros. El 0,4 me dice que tengo un eje de 20 milímetros. El 0,8 me dice que tengo un eje de 40 milímetros, ¿no? Siempre los dos últimos números de la designación básica o del número básico son el diámetro. ¿Ya? Ahí viene uno que se parece mucho al rígido de bolas, que es el de contacto angular. Fíjense en el perfil, hay una diferencia. Aquí tenemos el perfil que es simétrico, pero en este otro no. Tiene una espaldita, esa espaldita le permite soportar cargas axiales, pero igual el código tiene solo cuatro números, pero empieza con siete, ¿no? En dimensiones, un 7210 es igual que un 6210 en dimensiones, pero internamente son distintos. Y hasta este cuesta como unas 6, 7 veces más caro que el otro, ¿no? Igual, si empieza con 7 es rodamiento de bolas de contacto angular. La serie es el cerito que le falta, 0,2, es más alto que ancho. Y los dos últimos números los multiplico por 5 y tengo un rodamiento de 50 milímetros de eje. ¿Ya? Los que empiezan con 8, ay, hablando del aire, creo que estaba muy fuerte. Los que empiezan con 8 son rodamientos axiales de rodillos cilíndricos. Se parecen mucho a los de 5, fíjense. Ahí están los rodamientos axiales de bolas, que son un sanguchito entre la jaula con los rodamientos y las pistas. El que empieza con 8 es con rodillos y sí también tiene los cuatro números básicos. Empieza con 8 rodamientos axiales de rodillos cilíndricos. Ahí tenemos la relación entre la serie y el alto y nuevamente los dos últimos números los multiplico por 5 y tengo el diámetro del eje. ¿Ya? Por último, sí, por último, los rodamientos rodillos cilíndricos que empiezan con N pueden tener la variación de NJ, NU, NUP o N solita. Esto de aquí del HJ ya no existe más, pero se los dejo. Fíjense, el NU tiene la pista interna flotante, el NJ tiene la pista interna flotante, pero en un solo sentido. El NUP está enclaustrado, no tiene nada flotante, y el N tiene la pista externa flotante. Entonces, ahí tenemos algunas variaciones, el NU 210, el NJ 315, pero nuevamente, aquí el NU, el NJ, el NUP cuenta como un solo carácter. No es de que este es el primero y este es el segundo. Este es el primero, me voy a ir por este de acá, el NUP. Este es el primero, ahí está la serie y el diámetro del eje. NUP es un rodamiento de rodillos cilíndricos que está enclaustrado, todo fijo, ¿no? El 22 me habla de la relación entre el ancho y el alto, ¿no? Semirobusto. Y el 12 me habla del diámetro de eje de 60 milímetros, ¿ok? Ahora, en estos casos, por ejemplo, en el 210, aquí hay un cero escondido.
donde ese 0 es el ancho y el 2 es el diámetro externo, el alto, ¿no? Y el 10 sigue siendo 10 por 5, 50 milímetros de eje. Bien, entonces fíjense, eso es lo que hemos abordado ahorita. El primer carácter del número básico me va a decir el tipo de rodamiento del que estamos hablando y ahorita hemos analizado perfil por perfil y nombre técnico tras nombre técnico. ¿Ya? Y hemos hablado de la serie de anchos y altos, que son los dos siguientes números, y aquí les había puesto, ¿no es cierto?, el 0 escondido, porque solo son 4 números en este tipo de rodamientos, pero nuevamente nos dice si el rodamiento es delgado o es semirobusto o robusto. ¿Ya? Y como siempre, los dos últimos números los multiplico por 5 y ese es el diámetro de mi eje. ¿Bien? ¿Hay excepciones a la regla? Claro que sí. Pero voy a aprovechar para contarles un poquito de la foto que ven a la derecha. Ese es un rodamiento de un molino vertical, de un roller, no es roller press, este es, bueno, de un molino vertical, y lo hicimos fabricar en Suiza con RKB en aquel entonces. Para que vean la magnitud, ahí atrás hay una persona y su cabeza está siendo tapada por todos los rodamientos. Es un rodamientango. Y fíjense, si tenía que cargarse con 3 cadenas, no es un rodamientito chiquito, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita del año 2018, si mal no recuerdo, ya van a ser 8 años aquello, ¿no? Pero fíjense la regla. Cuando hay un quebrado y está ahí el número, significa que el diámetro directamente es ese, ¿no? Si tengo el rodamiento 618 quebrado 8, el diámetro es 8 milímetros. Y en este caso, no es este rodamiento, pero si tengo un quebrado, porque el rodamiento es grande, si dice 530, es que el diámetro directamente es 530. Y aquí hay otra excepción a la regla, pero solo para los rodamientos chiquitos antes del 0,4. Fíjense, los que empiezan con 0,0, o perdón, los que son 0,0 son 10 milímetros, 0,1, 12 milímetros, 0,2, 15 milímetros y 0,3, 17 milímetros. ¿Ya? Son las únicas excepciones, porque a partir del 0,4 yo lo multiplico por 5 y es 20, el 0,5, 25, el 0,6, 30 y así hasta el 99. Solo en estos primeros 4 es donde nosotros tenemos o por toda una excepción a las reglas. ¿Ya? Esto generalmente les pregunto en los exámenes de rodamientos y siempre la pelan. No faltó alguien que me dijo, ¿cuál es el diámetro de eje del 6000? Y me dicen 0 milímetros, porque multiplican 0,0 por 5 y es 0, ¿no? Un rodamiento ciego. No, no hay eso. ¿Ya? Ahí fíjense el rodamientito miniatura. Existen el rodamiento, son para microturbinas y pueden girar hasta 5 millones de RPMs. Bien, continuemos. Ahora sí, hablaremos de los sufijos. Espero que haya quedado claro el tema del número básico, pero por si no, ahí los lanzo nuevamente. Siempre va a tener 5 caracteres. El primero nos va a decir el tipo de rodamiento, el segundo y el tercero la relación entre el ancho y alto, y los últimos dos nos van a hablar del diámetro del eje cuando lo multipliquemos por 5, salvo las excepciones que hemos hablado. ¿Ya? Entonces espero que ahorita ustedes ya sean unos capos, unos tiluchis, no sé cómo se dice en Paraguay, sean unos aviones en la parte de la nomenclatura básica y ahora empezamos a hablar del tema de los fijos. ¿Ya? Fíjense las letritas. Vamos a empezar con los prefijos, que son casos ya excepcionales, muy, muy excepcionales, pero yo se los voy a lanzar los más comunes. Los que empiezan con W, S o SS son rodamientos de material de acero inoxidable. Aquí en la presentación le estoy dejando un glosario bien grandecito, pero vamos a tardar si hablo en eso. Solo quédense con, porque la mayoría de los rodamientos excepcionales que tienen prefijos es por el material del que está hecho el rodamiento. Entonces, si yo tengo un 6206, por ejemplo, eh, un 6206 es un rodamiento rígido de bolas de 30 milímetros de eje, de acero al carbono, o del acero que se fabrica en los rodamientos, con tratamiento térmico y todo. Pero si tengo un W6206, es el mismo rodamiento,
solo que su fabricación ha sido en acero inoxidable. O si tengo un SS6206, es la misma historia. Un S6206, la misma historia. ¿Ya? Entonces, hay un montón de prefijos, no me voy a quedar en eso porque créanme que aquí sí hay mucha variedad para las pocas aplicaciones que existen. La más común es la del material del acero inoxidable. El resto puede existir, pero no es muy común, peor en la industria. Donde sí hay una gran variedad y sí hay muchas cosas que tenemos que pelearlas, es en los sufijos, las letras y números que van después del número básico. No se olviden que los prefijos, aquí me voy a ir un poquito más atrás, uy, mucho más atrás. Ahí está. Los prefijos vienen antes de la designación básica o el número básico, son esas letritas que vienen antes, que nuevamente son muy pocas veces, ¿ya? El número básico y ahí vienen los sufijos. Esa es la que vamos a trabajar. Bien, nos toca sufijo. Sufijos, ahí está. Empezaremos por el más común, las obturaciones o sellos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la variedad del famoso ZZ, que en SKF se llama 2Z, que refiere a las obturaciones metálicas, a las tapitas de metal, ¿ya? En otra bibliografía u otras costumbres de los movimientos blindados, porque están con tapas metálicas, ¿no? Y luego aparecen el RS o 2RS, que son las obturaciones de caucho nitrilo, o si quieren llamarles sellos de goma, o alguien le dirá sellos de plástico, ¿ya? Ahora, aquí quiero hacer algo muy enfático. Antes existía la situación de que te podían vender un rodamiento Z que implicaba que solo tenía una tapa y la otra estaba abierta. Hoy en día ya no hay mucho de eso, todos vienen dos Z y si vos necesitas que solo tenga una tapa, pues la vuelas una y sigues trabajando, ¿no? Entonces, antes había esa variación entre el que viene con una sola Z y el que viene con dos, no, ahora viene o todo con dos o abierto, lo que sea, ¿no? Y fíjense, aquí tenemos una variación de cuando el rodamiento tiene un canal en el aro externo, un canal ranurado, que le llaman N. Y cuando le ponen un seguro Segel a ese canal, se vuelve NR. ¿Ya? Se utiliza muy pocas veces, pero más que todo en cajas de transmisión o para fijar el rodamiento en una posición para que sirva de tope. Pocas veces hay, pero existe. Por ejemplo, el 6206 ZZ, 6206 2RS y 6206 NR son los tres rodamientos rígidos de bolas. Los tres tienen 30 milímetros de eje, solo que el ZZ tiene tapas blindadas, obturaciones metálicas. El 2RS tiene tapas de caucho, obturaciones de caucho nitrilo o tapas de goma o plástico, como le prefieren decir. Y el NR tiene una ranura en el aro externo con un... Pocas veces se ve, pero entiendan lo que existe. ¿Ya? Y aquí tenemos una de las primeras controversias. Cuando yo trabajaba para una empresa que proveía rodamientos, pero en cantidades gigantescas, habían clientes que venían y decían, yo quiero el rodamiento, pero con tapita café, ¿no? Entonces, y nosotros, no, solo tenemos con tapita negra. No, yo quiero con café siempre porque es otro, es especial. Les comento, no hay nada especial en el color de la tapa. En cada fabricante le pone la obturación como le da la gana, ¿no? El color. No tiene nada que ver, no define si adentro hay otra grasa, no define absolutamente nada. Simplemente es el color que ha decidido el fabricante ponerle a su obturación, ¿ya? Y aquí tenemos uno de los problemas más comunes el 2RS, ¿no? Que se llama así en SKF y en FAC. En NSK se llama DDU y en NTN se llama LLU. Entonces dicen, no, yo necesito un rodamiento 6208, o perdón, 6308 LLU, pero me están ofreciendo un 6308 2RS. Es lo mismo, solo que está cambiando en marca. Ambos tienen obturaciones de caucho nitrilo o sellitos de goma, como quieren llamarles, o tapitas de goma, tapitas de plástico, ¿ya? Y lo mismo me ha pasado con SKF. Fíjense,
SKF dice, no, yo vendo el 2RSH. Y FAC dice, no, yo tengo el 2RSR. Uy, deben ser distintos. En realidad no. Solo que SKF dice, mi H significa que mi goma es más especial, está hecho de árboles vírgenes, cuidado por vírgenes y otras cosas así, ¿no? Y FAC dice, no, mi diseño es súper especial, por eso le hemos puesto una R. Al final siguen siendo obturaciones de caucho nitrilo, ¿no? Para que no nos confundamos. Bien, en las jaulitas, ¿qué materiales existen actualmente en las jaulas de rodamiento? Puede existir latón, que es un bronce con más contenido de estaño, o sea, su nombre es real y común es latón, el amarillo que lo ven, pero la mayoría de la gente le dice jaula de bronce. Sí, efectivamente el latón es un tipo de bronce, pero técnicamente hablando se llama latón por el contenido que tiene de estaño. Luego está la chapa metálica o la jaula de chapa metálica, que es una jaula, como su nombre dice, de metal, y la poliamida, que es una jaulita de plástico. No es muy querida en las industrias, pero lamentablemente hay códigos de rodamientos que solo vienen con esto y tenemos que aguantarnos, ¿no? No es muy querida en la industria porque es plástico y no medio que nos hace pensar, no, ese plástico se va a quebrajear y efectivamente cuando llega a ciertas temperaturas se quebrajea, pero en las temperaturas comunes no, ¿ya? También aquí vale la pena que les recuerde que las jaulas, su única labor es separar los elementos rodantes. No soportan cargas, no lubrican, no mejoran la fricción, no hacen nada, solo separan equidistantes los elementos rodantes. ¿Ya? Y ¿qué más iba a decir acá? Cuando es jaula de bronce o jaula de latón, perdón, va a tener siempre la M. ¿Ya? Cuando es jaula de chapa metálica, o va a tener la J, o va a tener la E, o no va a tener nada. Y directamente asumimos que es chapa metálica su jaula. Y los que vengan con TN9 o con P, pero generalmente TN9, es porque la jaula es de poliamida. ¿Ya? Entonces, así rapidito. El rodamiento 6414M, el rodamiento 6414 y el rodamiento 6414 TN9, ¿qué tienen de diferente? Toditos son rodamientos rígidos de bolas, toditos tienen 70 milímetros de eje, solo el que termina con M es de latón, el que no dice nada es de jaula de chapa metálica y el que dice TN9 es de jaula de poliamida. ¿Ya? Y fíjense en el mundo de los rodamientos de rodillos esféricos, los que empiezan con dos, tenemos diseños de jaula. Un fabricante dice, yo le voy a poner el diseño E, que la jaula está bien pegadita al lado interno. Y otro dice, no, no, yo voy a poner el diseño de jaula CC, que es una jaula que cubre el 70% del elemento rodante. Ahí dice, no, yo voy a hacer el E1, ese va por la mitad. Y otro dice, yo voy a hacer el EA, E4, también estoy apegado al lado interno, pero soy independiente del otro lado de la jaula. Cosas así. ¿Son mejores? ¿Son peores? La verdad es de que, nuevamente, las jaulas solo están para separar a los elementos rodantes. Y puede ser de que este diseño le alargue la vida en un par de horas a este otro diseño, posiblemente, ¿no? Pero es más, yo lo veo como una marca registrada de cada fabricante. Me gusta hacer mucho la analogía esto con las zapatillas. Acá en Bolivia le decimos zapatillas a los tenis con los que jugamos, hacemos deporte. En Paraguay le dicen champions, ¿no es cierto? Es como los champions, digámoslo así. Nike le va a poner las agujetas un poco más, con 5 perforaciones para que pasen las agujetas. Y Puma le va a poner con 4. Nike le va a poner aire en las plataformas y Puma le va a poner poliestireno. Entonces, son diseños diferentes, pero con el mismo fin, que cada uno atribuya que es mejor su producto y posiblemente lo sea, pero la diferencia que notemos no va a generarnos algo que digamos, no, este tipo de jaula es mejor, ¿no? Por lo menos no es perceptible. Dejémoslo como la marca o como el diseño de cada marca. Y fíjense aquí en los ejemplitos,
pone el rodamiento 23216, 23216 E1M, y fíjense, los cuatro rodamientos del ejemplo son rodamientos de rodillos esféricos y los cuatro tienen 80 milímetros de eje, ¿ya? La única diferencia es que el primero tiene este diseño E con jaula de bronce, el segundo tiene este diseño E1, también con jaula de bronce. El tercero tiene este diseño CC, pero con jaula metálica. Si no dice la J ni bueno, la J en este caso es jaula metálica. Y este de acá tampoco nos dice la J, también es jaula metálica, pero con esta disposición EAE4. ¿Ya? Nuevamente, son variaciones del tipo de jaula. Yo no me preocuparía mucho porque la jaula no incide mucho en el tema del rodamiento. Si alguien tiene una opinión contraria de que la jaula sí es importante, por favor láncelo ahí en el chat. Así lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque sí hay mucha percepción de eso. Incluso a mí me ha tocado decir, si no es jaula de bronce, yo no lo monto porque mi garantía está ahí. Y efectivamente el bronce nos ofrece algunas mejoritas, pero no es de que sea, o sea, no, creo que la palabra está mal dicha. No es de que nos genere mejoras, sino en realidad es que el bronce nos socapa malas prácticas de mantenimiento, que si nosotros haríamos bien esas prácticas, no necesitaríamos el bronce. Pero pues también como lo vemos más macizo por el colorcito, pensamos de que el rodamiento es mejor. Ya lo vamos a charlar. Nuevamente, el que diga que el rodamiento con jaula de bronce es mejor, escríbalo ahí en el comentario y lo charlamos más adelantito. Bien. Luego entran los jueguitos, el C1, C2, C3, tal vez los más conocidos en la industria es el juego normal, que no se escribe, que está por acá, y luego viene el C3 y el C4 como los más conocidos en la industria. Pero primero, ¿qué es el juego? Es el espacio que hay entre el elemento rodante y la pista, tanto radial como axial, ¿no? Por eso se llama juego interno, porque es ambos, el radial y el axial, ¿ya? ¿Y por qué necesito de que sea más grande o más pequeño? ¿Por qué necesito codificarlo? Porque hay un estándar que es el espacio normal con el que vendría un rodamiento que le permite crear la película del lubricante, le permite dilatarse cuando bajas de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en algunos casos que trabaja con más temperatura necesitaré que ese espacio sea mayor. Ahí salto a un 3. Y si necesito algo más, salto a un C4. Entonces, fíjense, ahí tengo yo esas variaciones y por eso es que hay entrenamientos que son C3 y C4. Ahora, esto les voy a dar un tip, un guacho que le llamamos acá, para cuando estamos en una emergencia y no tenemos el rodamiento que estamos buscando. Si ustedes necesitan un rodamiento de juego normal, un 6310, por ejemplo, pero sin ningún juego, y no hay, solo hay un 6310C3 que tiene el juego interno más grandecito, pueden ocupar, les sirve, no van a tener conflictos, ¿ya? No es que les recomiende que siempre lo hagan, pero si es una emergencia, pues pueden hacerlo. Pero al revés, no. Si ustedes necesitan un C3, no pueden ponerle uno de menor juego, no pueden ponerle un juego normal, peor ponerle un C2, no se puede, ¿ya? ¿Cómo hago la analogía para que no se olviden nunca? Es como los zapatos. Imagínense que tienen que entrar a la cancha a jugar, pero se olvidaron sus champions, sus zapatillas, sus quichutis, decimos aquí en una parte de Bolivia. Se olvidaron. Y aparece el amigo por ahí que dice, yo te presto, ¿ya? Ustedes calzan 42 y el amigo les presta el 43. Pueden entrar a jugar, van a estar un poquito incómodos, pero se ponen doble media, hacen unas cuantas cosas y entran a jugar. Pero si están entrando a la cancha y ustedes calzan 42 y alguien les ofrece la zapatilla 40, se van a poner y no van a poder correr, les va a doler, les va a lastimar y su eficiencia va a bajar, ¿no? Lo mismo pasa con los juegos. Puedo usar un juego superior, pero nunca puedo usar un inferior, por la misma zona. Así no se me olvidan nunca, ¿ya? Soy buen docente, hago que se queden con la idea para siempre. Bien, el otro sufijo, el sufijo K.
El sufijo K nos dice que el aro interno, el contacto con el eje, es cónico. Y hay una variación que es el K30, que dice que es cónico, pero con una relación 1:30. El otro es una relación 1:12. ¿Ya? Eso generalmente lo vamos a ver en rodamientos rodillos esféricos, los que empiezan con 2, y en alguno que otro rodamiento de bolas a rótula, que también trabaja con cónico, que puede ser que trabaje directamente con eje cónico o con manguito y tuerca. ¿Ya? Solo para que lo tengan claro. Por ejemplo, un rodamiento 22-212 y un rodamiento 22-212K tienen el mismo tipo de rodamiento, la misma serie de ancho y alto, tienen 60 como diámetro de eje nominal, solo que uno, el eje cilíndrico, como todos los rodamientos que hemos visto hasta ahorita, y el que tiene K tiene el eje preparado para, perdón, el lado interno preparado para trabajar en un eje cónico o para trabajar con manguito. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacen algunos caníbales? Necesitan el rodamiento cónico, pero solo tienen el cilíndrico. Ah, lo voy a llevar a hacer tornear. El torneo en 2 patadas me lo va a volver cónico. No es recomendable. El tratamiento térmico que tiene el rodamiento es más o menos de 2 micras. Con la primera pasada de la cuchilla, ya le hemos quitado el tratamiento térmico y el rodamiento se vuelve un fierro cualquiera. ¿Ya? No es recomendable, por si acaso, ni al revés. Luego esto ya lo habíamos visto, pero también en las designaciones, en los sufijos, puede venir el tema de la precisión. Si no dice nada, la precisión es estándar. Pero si dice P6, es más preciso que el estándar. Si dice P5, es más preciso que el P6. Como les he dicho, las aplicaciones son más para control numérico, máquinas, herramientas, pero en la industria nos vamos a topar mucho con estándar y alguno que otro P6. ¿Ya? Ah, uy, se me ha movido bastante esa tablita. Pero ahí están las tolerancias entre cada uno, pero básicamente es el normal, que se llama P0, P6, P5, P4 y P2. Esa es la escala que existe, donde P2 habíamos dicho que es o P2A o PA9A, eso es directamente para robótica hospitalaria. ¿Ya? Ya habíamos hablado del NR al principio y les voy comentando ahí el W33, que es el canal de ranura que tenemos en los rodamientos rodillos esféricos. El N y NR solo en rodamientos rígidos de bolas. ¿Ya? Y hay alguno que otro ahí, sufijo de tratamiento térmico. En algunas marcas, como en el caso de SKF, le llaman S0 cuando su tratamiento térmico está estabilizado a 150 grados y el S4 hasta 350. Es algo muy, muy específico per se. ¿Ya? Les voy a deber el tema de las chumaceras porque había prometido de que este webinar solo tenía que durar 40 minutos y en realidad ya estamos yendo por la hora 40. Hora y media estamos en el webinar, ¿no? Y sé que me he pasado, pero les voy a deber el tema de las chumaceras, ya lo vamos a charlar en el curso con más detalle, les voy a hacer ejercicios. Les voy adelantando, también les había dicho, en Paraguay vamos a lanzar nuestro curso presencial, se llama así, Tecnología y Análisis de Falla en Rodamientos. Vamos a usar la norma ISO 15243. Están todos ustedes invitados, se va a hacer el 22 de abril, si mal no recuerdo, permítanme revisar mi pequeña agenda. Ya, y obviamente vamos a tener una charlita antes para invitarlos con más calma, para darles más detalles, para decirles cuánto va a costar y todo eso, pero vamos a hacer un seminario muy, pero muy técnico, con mucha práctica, y la idea es de que todos los que vengan ahí luego se vayan con expertos en hacer análisis de fallas en rodamientos y expertos en toda la parte de por qué el rodamiento es redondo, métodos de montaje y hasta análisis de fallas según la ISO 15243. Ya, permítanme abrirlo. El 18. Uy, denme un segundito porque mi motor se me ha desconectado. Se me ha complicado. Ahí estamos.
Ya, ahora sí. Bien. Entonces les decía, el 18 es nuestro 18 de abril, básicamente dentro de un mes y un día, vamos a hacer nuestro seminario presencial allá en Asunción. Vamos a hacerlo en la FIUNA, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Eso ya está definido. Les vamos a dar más datos, vamos a hacer propaganda, pero todos los que han escuchado este webinar están invitados. Y como les digo, mi interés es de que ese día vamos a trabajar 8 horas, tal vez un poquito más, en todo lo que respecta a tecnología de rodamientos, y me interesa que conozcan cómo fallan los rodamientos, cómo lo clasifica la ISO 15243. Vamos a llevar rodamientos reventados, pueden traer rodamientos reventados ustedes también para que los analicemos. Vamos a llevar lupas, vamos a llevar una cámara, una cámara amplificadora como un microscopio tipo boroscopio para que se hagan las inspecciones. Les vamos a dar las aplicaciones de inspección y también los formularios que se tienen que llenar para las aplicaciones. Así que va a ser una actividad muy bonita. Están todos invitados y pues ojalá puedan participar ustedes y su industria. Es más, ya hay una cementera ya que nos ha pedido que coticemos el curso in company, así que ojalá podamos también hacerlo de esa forma, ¿no? Nuevamente, les voy a deber el tema de las chumaceras, porque si no me voy a pasar hasta mucho más tarde. Yo sé que mañana tienen que trabajar, así que no quiero quitarles más tiempo de ese, ¿no? Ahora aprovecho para responder sus consultas. Por favor, siéntanse. Uy, ya he visto que ahí tienen algunas cosas en el chat. Les voy a ir respondiendo. ¿Ya? Y si también quieren hacer una pregunta con su audio, pueden levantar la manito y les doy paso al audio. Voy respondiendo primero lo que me han escrito en el chat. Aquí nos dicen buenas noches, Juan Sosa, Carlos López también, buenas noches, caballeros, bienvenidos. Bueno, espero que les haya gustado el webinar. Juan Sosa dice, los llamamos generalmente zulemanes, pero también zulamientos. Efectivamente, a mí me sorprendió porque cuando daba mis primeras charlas en Paraguay he visitado alrededor de 40 industrias allá y les he ido a dar charlitas. Tengo un montón de fotos por ahí que están en nuestra página. Sí, era como que, no un choque, ¿no? Pero como que es más común llamarles zulemán, ¿no? Así que estamos bien. Juan Jiménez nos dice, ¿cuál sería la comparativa de vida útil en su aplicación de un rodamiento específico con canastilla de latón y acero? Ah, excelente. Ya nos habían preguntado. 23064. Empezaremos por ahí. Ese es un rodamientango, ¿no? Es un rodamiento de mi taco. Me encanta el rodamiento. Em, Vamos, quería ampliarles esto siempre, quería que alguien pregunte por ello. ¿Ya? La canastilla, que también le llamamos jaula, nuevamente tiene como única función separar los elementos rodantes. No soporta cargas, no hace fricción, no hace nada, ¿no? Más que separar los elementos rodantes de forma equidistante. ¿Ya? Ahora, en vida, en teoría, si vos utilizas el cálculo de vida útil de los rodamientos de la ISO, que es el L10H, si se acuerdan un poquito de esa fórmula que está en todos los catálogos, dice L10H es igual a C sobre P elevado a P minúscula, ¿no? En ninguna parte ahí entra de que la jaula es de latón o la jaula es de poliamida o la jaula es de acero. Entonces no le afecta directamente en el tipo de vida porque nuevamente la jaula no tiene una función mayor que la de separar los elementos rodantes. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos encanta? Me incluyo, por favor, caballeros, entiéndanlo, que también tengo mi posición. ¿Por qué nos encanta utilizar la jaula de bronce? Porque socapa muchas malas prácticas de mantenimiento. Por ejemplo, si tú tienes una jaula de chapa metálica y por accidente le das un golpecito, ¿no? Me ha pasado en mi primera chamba, le he dado un golpe a la jaula y se me ha deformado la jaula. Cuando empieza a funcionar ese rodamiento va a salir disparado en 10 pedazos, porque la jaula se ha deformado, se va a trancar, se va a romper y eso ya es un rodamiento muerto. En cambio, si estás montando un rodamiento con jaula de latón, o jaula de bronce, que como le conocen, pues nuevamente era latón, y le das un golpecito sin querer a la jaula, como es maciza, se dobla, o no, se deforma un poquito, pero ya en el ejercicio del trabajo vuelve a su lugar, ¿no es cierto? Entonces, ay, como que es mejor la jaula de bronce. No, es que vos no deberías golpear la jaula, pero uno te socapa y el otro no. Ahora,
En cuanto a lubricación, si vos tienes jaula metálica y te olvidas lubricar porque te fuiste de pinta o te fuiste a tomar un tereré, o acá en Bolivia se van a bolear, por ejemplo, y no vienen a trabajar el lunes y se olvidaron lubricar, la jaula metálica empieza a calentar y como es delgada, se empieza a deformar y ahí revienta, ¿no? Por falta de lubricación. En cambio, en la jaula de bronce, si vos le echaste grasita hace 2 semanas, 3 semanas, como es poroso el bronce, el latón, en esos poros se ha guardado un poquito de aceite de la grasa. Y cuando empieza a haber temperatura, porque está calentando, porque le falta lubricación, esos poritos empiezan a soltar el aceite y te lo lubrican, lo que te has olvidado. Ah, entonces la jaula de bronce es mejor. No, es que legalmente vos deberías haber lubricado. Solo que el bronce te está socapando las malas prácticas de mantenimiento y de lubricación. ¿Ya? Entonces, en cuanto a vida, si vos haces las cosas bien, ambas te van a durar lo mismo. Si soy medio chambón en mantenimiento, o sea, como que no le presto mucha atención o soy muy despistado en mantenimiento, sí nos convendría una jaula de latón porque se ve más robusta y nos está cubriendo la espalda por ciertas falta de atención en el mantenimiento, ¿no? Ahí es la diferencia. Ahora, ¿qué más? Las jaulas de latón, por si acaso, se fabrican artesanalmente y son más caras, no son más baratas, por si acaso. En cambio, las jaulas de chapa metálica, las de poliamida, se fabrican por inyección o por formación y son relativamente más baratas. De hecho, la plástica es más barata. ¿Ya? Espero haber respondido a su pregunta. Javier dice, ¿cuál es la diferencia entre un rodamiento 23048E1 con un rodamiento 23048E1K? Lo hemos mostrado en la presentación. La K significa que el agujero es cónico. Significa que ese rodamiento está hecho para montarse sobre un eje cónico o sobre un manguito con tuerca. ¿No es cierto? Por el sistema de sujeción que va a tener el eje. El 23048E1 se va a calentar y se va a montar directamente sobre el eje y va a quedar ahí trabado por la tolerancia y el ajuste que tenga entre el rodamiento y el eje. En cambio, el 23048E1K, ¿no? Este, tiene que montarse sobre un manguito o montar sobre el eje y con una tuerca le vamos a ir dando el ajuste del juego interno, la reducción del juego interno, dándole la precarga. ¿Ya? Ya le habías respondido Carlos López, yo lo he ampliado un poquito. SC en el chat nos dice, ¿cómo se puede identificar con un rodamiento esa manguito icónico? La K, caballero. Si tiene K es porque tienen que trabajar con manguito y el rodamiento tiene agujero cónico. ¿Ya? Antum nos dice, consulta, si utilizamos un rodamiento 6307Z, ¿podríamos clasificarlo como un rodamiento el cual puede tener un sistema de lubricación? Excelente pregunta, caballero. No. O sea, a ver, vamos por partes. Si es solo Z a un lado, es porque tú tienes que lubricarlo por fuera y estás utilizando ese Z como una baserita, pero a un solo lado. Ahora, si es ZZ, tiene lubricación interna que es para siempre. De hecho, es una grasa sintética que dura más que el rodamiento. No necesitamos aumentarle, no necesitamos quitarle, no necesitamos lavarlo, no necesitamos hacer nada de eso, porque si el rodamiento viene obturado por los dos lados, o sea, sellado, está patentado, no tenemos que tocarlo, ¿no? La maquinita que monta las obturaciones en los rodamientos, en los rulemanes, ¿no? Es una máquina que lo hace con mucha precisión, pero sí eso he visto en Ecuador, en Perú, en Bolivia y este último en Paraguay, de que agarra a la gente, le mete un desarmador y ¡pum! Lo hace volar la tapita, ¿no? Voy a aprender, me lo hace volar la tapita, ¿no? Y ahí le aumenta grasa y luego se convierte en un robot de $2 millones y trata de volver a meterle la tapita a su lugar. Y eso no funciona, ¿no? Si es ZZ o 2RS, no tenemos por qué lubricarlo, ya están lubricados de por vida y se llaman rodamientos libres de mantenimiento. Si está abierto o tapado en un solo lado, que también clasifica como abierto, ahí nosotros solo agarramos sí tenemos que tener una lubricación externa, ¿no? Ahí ya entra con grasera, canales, etcétera, etcétera. Bien.
Ahí es respondí todas las preguntas del chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta por audio, podemos aprovechar el momento, o si quieren pueden lanzarlo también por chat. Estamos prestos a escucharlos. Consulta nada más siguiendo la pregunta que había hecho en el chat, ¿verdad? A ver, La dale, cuestión ¿cómo está, estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Fernando te Bien, habla, bien. Antunes. Ah, hola, buenísimo. Ahí está, ya vi tu manito. Dale, Fernando, contanos. Bueno, la cuestión justamente es que tuvimos la experiencia con un motor eléctrico, ¿verdad? El motor eléctrico, si bien en el rodamiento frontal, ¿verdad? Donde está acoplado la carga, él tiene un rodamiento de bolas de contactos angulares, el cual tiene una chumacera, el cual tiene una preventiva de lubricación y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿qué Ujú. pasa? El rodamiento trasero, en donde está ubicado el ventilador del motor, trae este rodamiento que justamente es con una sola tapa, una sola Z, ¿verdad? El ¿Ya? cual tiene una tapa, ¿verdad? En donde me imagino yo que se le debería de colocar la grasa, pero él no tiene ninguna chumacera. O sea que el motor está ahí, la única preventiva que prácticamente que el fabricante te dice es el rodamiento frontal es lo único que tenés que lubricar cada 80 días, ¿verdad? Con esa frecuencia. Y el inconveniente que tuvimos fue que el rodamiento trasero es que se nos compuso, ¿verdad? Ya. Bueno, excelente, excelente. Ya entiendo. Ahí sí tengo algo que decir. Lo que te estoy entendiendo cuando hablas de chumacera es que no tiene la limita de lubricación, o sea, no tiene la boquillita donde vamos a enchufar la grasera y empezar a meter la grasa, ¿no? Legalmente debería tener los dos zetas. Si no tiene opción a lubricación externa, debería tenerlo sellado y así no me voy a preocupar. Pero si no tengo lubricación externa y solo tiene una tapa, créeme que eso está mal. Está mal diseñado o mal recomendado por el fabricante, porque lo que vos has dicho, o sea, no le estoy metiendo nueva grasa y la grasa que tenía se me va a salir. Generalmente sí le ponen una sola tapita para evitar de que la grasa que le voy inyectando desde afuera no se entre al embobinado y por lo tanto no me haga cortes ni nada por el estilo. Por eso es que mantienen una sola tapita, pero eso asumiendo de que va a haber lubricación externa. Si en tu caso no hay forma de lubricarlo externamente, no tiene la boquilla, no tiene el perno, ¿no? Te sugeriría que ahí trabajes con un rodamiento patentado 2Z o en su defecto, si es un motor grandecito, porque nos ha pasado y nos ha tocado acá, hay que adaptarle la lemita de lubricación para que se pueda lubricar. Nosotros hemos tenido un caso similar eh, de un motor de 200 HP más o menos, pero antiguo, antiguo, así de la Segunda Guerra Mundial. Y el motor era grande, así pónganle 1,5 metros de alto y 2 metros de largo, ¿no? Grande el motor Sango, pero y de 200 kilovatios, que hoy en día un motor de 200 kilovatios es relativamente pequeño, entra en la maletera de un auto, ¿no? Pero este era grande. Y teníamos ese problema de que originalmente venía con rodamientos patentados, o sea, con rodamientos con sellos. Entonces trabajaba bien, pero esos rodamientos ya no existen más, ya no los fabrican, nuevamente son de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros hemos tenido que adaptar y ponerle unos sistemas de lubricación externa y pues nosotros para garantizar, porque era un motor crítico para ellos, le hemos puesto un robotcito lubricador, o sea, una bombita que lubrica todo el tiempo esos rodamientos y hemos hecho ese ejercicio de ponerle una tapa para que la grasa no se entre al embobinado, pero asegurándonos de que la lubricación es externa. Antún, si es que tú lo permites y están de acuerdo en tu empresa, escribinos por favor o dejamos ahí en el chat tu número, nosotros escribimos cuando estemos en Paraguay, gustosamente vamos a charlar y les podemos, algunas cositas como esas que has lanzado, podemos nosotros certificar, como yo soy personal certificado de SKF, de decir qué se puede y qué no se puede hacer. Yo pienso que algunos fabricantes a veces son muy buenos en la máquina que fabrican, pero no son tan buenos en rodamientos. Y ahí es un punto, un talón de Aquiles que podemos reforzar. Bien. Espero que te haya servido lo que he dicho, Antón. ¿Alguien más que quiera compartirnos, comentarnos algo o cerramos? Tengo 23 personas todavía. Consulta aparte, ¿verdad? Referente Dale, justamente a dale. los motores. Justamente las placas de los motores normalmente traen los cuatro dígitos,
ya también con las dos Z o una Z sola, con un C3, ¿verdad? De repente. Pero cuando uno desmonta ese motor, por ejemplo, encuentra ciertas características. Lo ideal sería siempre instalar el mismo rodamiento o tener una variación, por ejemplo, en caso de tener solo un 2RS, por ejemplo, nosotros sin problema le podríamos instalar en todo caso un 2ZC3, por ejemplo. Bien, a ver, ahí te lanzo la idea. El común de los motores, y esto no lo digo yo, viene a partir de la IEEE y de los que de Beck y demás situaciones, es que el rodamiento sea ZZC3, ¿ya? C3 porque sí o sí tiene, el motor es la parte que más rápida gira de la máquina. Generalmente el motor acciona directamente a la máquina o se reduce la velocidad mediante poleas, mediante engranajes, mediante cadenas, baja la velocidad. Pero en todo el conjunto de la máquina, el motor es el que tiene la mayor velocidad. Por lo tanto, tiene que correr a altas velocidades y tiene que tener el espacio para dilatarse. Entonces, de entrada tiene que ser C3 para tener ese espacio y el ZZ, al ser unas tapas metálicas, no obturan al 100%, solo obturan la parte superior, se puede decir, y le permiten correr como un rodamiento abierto, ¿ya? El ZZ nos permite cubrir contaminantes sólidos, ¿ya? Pero no nos permite cubrir contaminantes líquidos. Entonces, resumido rápido, motores eléctricos deberían ser ZZC3 y estoy seguro que en la mayoría de las placas lo dice como ZZC3, ¿ya? Motores eléctricos que están sujetos a alta contaminación húmeda, es decir, no sé, en procesos de cervecería, en procesos de minería, en procesos de alimentos, donde todo el tiempo están lavando las máquinas, ahí sí yo necesito ponerle 2RS porque el 2RS sí obtura el 100% del rodamiento y aparte de proteger de contaminantes sólidos, también protege de contaminantes líquidos. Entonces, en esa ocasión o el rodamiento trabaja a intemperie, ahí sí se me permite utilizar 2RS, pero el común denominador, y se los voy a mostrar en el curso también, voy a llevarles el de la IEEE, de la normativa, pide o exige que los rodamientos sean ZZC3 hasta cierto número, hasta, si mal no recuerdo, hasta el 6311, ¿ya? Del 6312 para adelante sugiere de que sea lubricación externa y el rodamiento abierto con retenes externos y con lubricación externa. Eso es la sugerencia de la IEEE. Pero obviamente hay excepciones, ¿no? Hay algún 63.2, 63.15 que todavía va a ser obturado. Pero a partir de 55 milímetros de eje, 63.11, ya sugiere de que la lubricación sea externa y que los retenes sean extras al rodamiento. No sean parte del rodamiento, sino sean retenes por fuera como los que se ocupan generalmente en motores grandes. Bien, ahí es donde también les puedo aportar con ello. Dale, Anton, cuando gustes, nuevamente, si estás de acuerdo, ya vamos a estar en Paraguay y antes del seminario que vamos a hacer, vamos a visitar un montón de empresas, vamos a dar un poco de charlitas del ciclo de vida de los rodamientos. Así que si quieres que tu empresa, es gratuito por si acaso, no, no es que les vamos a ir a cobrar para nada, esas visitas no, porque vamos a ir a ver qué proyectos nosotros podemos ayudarles en rediseños de rodamientos, en montaje de rodamientos, en análisis de fallas de rodamientos. Bien, así que si podemos visitar a tu industria, bienvenido. ¿Ya? Ok, caballeros, ¿alguien más? Ya les comió la lengua el ratón. Bien, jóvenes, entonces estamos aquí en Bolivia, son las 9 de la noche, aquí en Paraguay son las 10. Les agradezco a las 23 personas que están conectadas por habernos seguido de principio a fin. Hemos llegado a tener 30 en algún momento. Espero que la información que les hemos compartido les sea útil y pues las respuestas que les hemos dado también vayan a cubrir las expectativas que tenían. Bien, estamos para servirles a la orden, como dicen allá en Paraguay. Me encanta cuando dicen eso. Y también me encantan los paraguayos. Así que estamos a su servicio. Prontito nos vemos por Paraguay y están nuevamente invitados todos ustedes de participar de nuestro seminario presencial de tecnología y análisis de fallas en rodamientos
que lo vamos a dictar el 18 de abril, dentro de un mes. No se preocupen, vamos a tener un tercer encuentro más. Este es el segundo de 3 encuentros que estamos teniendo solo con el público paraguayo. El anterior ha sido el de los 5 factores que pueden incidir en la vida del rozamiento. Hoy día hemos hecho el tema del ADN, de la designación de los rozamientos, y ya les vamos a traer la sorpresita del tercer encuentro que vamos a tener. Todo esto previo a que nos juntemos presencialmente en Paraguay, ya sea visitándolo técnicamente o en el seminario que vamos a hacer en la FIUNA. ¿Ya? Voy a prender mi cámara un segundito solo para despedirme y para desearles lo mejor. Uy, tengo 7 chats más, creo que me han preguntado más cosas. Ah, gracias, buenas noches para todos. Ahí está el número de Antun. Dame un segundito, te voy a enviar un mensaje de texto de WhatsApp. Hola, Antun. Listo, ya tienes mi número ahí, Antun. Ya. Entonces, buenas noches, excelente, gracias, muchísimas gracias. No, excelente, ustedes, gracias para todos los que han estado presentes. Ahí iba a prender mi cámara para saludarles un cachito y despedirnos. Ah, ya me está prendiendo mi cámara. Ahí estamos. A este lado está la cámara. Bien, jóvenes, muy buenas noches entonces. Les deseo lo mejor y nos vemos prontito ahí en Paraguay. Ahí he visto un número más. También les voy a mandar un hola por ahí a los que dejen su número. Gracias y que tengan buenas noches.